Saludos a todos. El algoritmo de forrajeo de bacterias funciona bajo la inspiración de que las bacterias se trasladan físicamente en la búsqueda de alimento o su sustento. Aquí vemos una representación en video de cómo las bacterias se acercan a un grano de glucosa o grano de azúcar, mientras que algunas otras se pierden. En este caso, las que se acercan más hacia la meta consideraríamos que son las exitosas y las que pierden el camino consideraríamos que son despreciables. De esta forma, en el algoritmo de forrajeo de bacterias se hace una representación en la que cada una de las bacterias es una matriz de alineamiento, como esta, en la que buscamos que las letras que aparecen a lo largo de cualquiera de las columnas sean iguales, cualquier letra, pero que sean todas iguales en la columna. Por ejemplo, esta de color verde que es la T, es igual para todos los elementos de la columna. Lo que hace el algoritmo para cambiar la disposición de las letras es insertar gaps y en algunos casos también borrar gaps o espacios que se representan como guiones. Se hace una evaluación de la matriz contando las coincidencias a lo largo de todas las columnas y se le asigna una calificación a la calidad del alineamiento de forma que las columnas que no tienen muchas coincidencias tienen una calificación baja. Asimismo, en el algoritmo de forrajeo de bacterias vamos a encontrar las clases correspondientes a FastaReader, que es una clase a través de la cual hacemos la lectura de un archivo con extensión .fasta, que es texto y que contiene las secuencias genéticas de alineamiento. Lógicamente hay que cambiar esta ruta para encontrar el archivo. También la clase principal tiene los métodos, tiene el ciclo principal en el que primeramente se crea la población inicial. La población inicial sería un conjunto de bacterias. Para este caso, los parámetros indican el número de bacterias, que lógicamente es ajustable, y el número de iteraciones, que lógicamente es ajustable. También hay 4 parámetros esenciales que son la atracción y la repulsión entre bacterias. Estos parámetros también son ajustables porque indican la forma en que las bacterias se atraen unas entre otras y también se repelen unas entre otras. Eh, Hay una clase denominada bacteria que se instancia como operador bacterial en la que se van a encontrar los métodos que principalmente la parte más compleja del algoritmo es la parte en la que se evalúa a la matriz porque es una serie de pasos que cada uno de los pasos es requerido para el siguiente. Y la forma de atacar esto fue hacer una evaluación en paralelo. Para este tipo de procesos en paralelo se utilizan listas tipo manager, que son como linked list, pero bajo la supervisión de un manager que se asegura de que la integridad de la lista se mantenga a lo largo del proceso, porque en esta forma los múltiples procesos van a estar editando la lista de manera simultánea. De esta forma, avanzamos paso a paso, obteniendo los resultados y consultando los resultados de la lista recién construida anteriormente para producir la siguiente. Entonces, en el método principal se tiene la creación de la población inicial, que es un conjunto de bacterias que, por cierto, cada bacteria tiene listas tipo manager, estas que mencionamos, y que va a irlas manipulando. Una vez que se crea el conjunto de bacterias, hay otros métodos muy importantes como el tumbo.
El tumbo serían los movimientos que la bacteria hace en la búsqueda de sus alimentos, pero en este problema de alineamiento de secuencias, el tumbo consiste en insertar y algunas veces en borrar espacios o gaps representados como guiones. También hay un proceso, un método en el operador bacterial que es cuadra. En este método se insertan gaps o espacios al final de las secuencias más cortas para mantener la matriz cuadrada. Posteriormente, se inicia con las partes más complejas como la creación de una gran lista de pares en la que para la matriz de alineamiento se recorre obteniendo todos los pares de letras que existen entre todas las columnas para posteriormente evaluar par por par, de tal forma que esta lista puede terminar siendo muy grande porque son todos los pares existentes en la matriz. Para evaluar posteriormente cada uno de los pares tenemos una clase evaluador Blossom en la cual hacemos uso de una librería que se llama precisamente Blossom. Lo que hace esta clase es recibir un par de letras y regresar una calificación. Estas calificaciones están preasignadas y así es como se construye la calificación de la matriz entera, como una sumatoria de las calificaciones parciales de los pares entre las letras de la matriz. Finalmente, inicia el proceso de evaluación e interacción de las bacterias. Esta es la parte más pesada del algoritmo porque hay que crear tablas de atracción y repulsión. Como mencionamos antes, las tablas se basan en listas que trabajan basados en el manager, que se asegura de que sea posible editarlas simultáneamente por procesos que se ejecutan en paralelo. Asimismo, después, para la creación de las tablas de Attract Repel, estas son dos tablas que se crean de manera simultánea y aquí comienza la paralelización del algoritmo en esta parte donde vemos executor.submit. Significa que se están reuniendo procesos que no es necesario que el algoritmo espere que el primer proceso termine para iniciar el siguiente, sino que corren en paralelo. De tal forma que si buscamos en Control Alt suprimir, veríamos el administrador de recursos y según el número de núcleos que tengas en tu equipo de cómputo, se vería que al procesar este algoritmo se levanta el trabajo para cada uno de los núcleos de manera casi equitativa, la misma cantidad de trabajo para todos, cosa que no ocurre en un algoritmo que se procesa linealmente. Normalmente en un procesamiento lineal la carga de trabajo se asigna a solo uno de los núcleos. Una vez que creamos entonces las tablas de Attract Repel, continúa el proceso y se requiere de hacer otra tabla también en paralelo para determinar la interacción entre las bacterias. Esta tabla es un poco más simple porque es una sumatoria, una lista de sumatorias de la tabla anterior de Attract más Repel. De forma que así vamos construyendo una tabla tras otra y posteriormente se hace un conteo del número de funciones evaluadas que lo vamos a encontrar como NFE, porque el número de funciones evaluadas es una forma de medir la eficiencia del algoritmo. Aquellos algoritmos que tienen una exageración en este indicador los asumiríamos como ineficientes. Asimismo, cuando logramos que el número de funciones evaluadas se reduzca sin reducir la calidad de la solución, también estaríamos acercándonos a mayor eficiencia. Después de todo este proceso y el esfuerzo que el algoritmo hace es para
tratar de encontrar cada vez mejores características de alineamiento en las matrices. Cabe señalar que cada bacteria es una representación de la matriz de alineamiento de las mismas secuencias. Es decir, cada bacteria representa el mismo problema. La diferencia entre las bacterias es la matriz que contienen, pero respecto de la posición de los elementos, la posición de las letras, a fuerza de insertar gaps o espacios. Cuando el algoritmo termina, cada uno de los ciclos entrega a la mejor bacteria, es decir, muestra en pantalla la calificación de la mejor bacteria, representada como fitness. El fitness o aptitud representa la calidad de la solución que cada bacteria encontró, de tal forma que aquella que resulte mejor al terminar cada uno de los ciclos, nos interesa conservarla para que si no resulta alguna que sea mejor, sería entonces esta el resultado del procesamiento. El algoritmo conserva a la mejor bacteria en la variable very best. Finalmente, para deshacernos de las peores bacterias, el algoritmo reemplaza a las peores por las matrices de las mejores y así sucesivamente a lo largo de los ciclos o las iteraciones. Las peores van desapareciendo mientras que las mejores van mejorando.